Buenas tardes. Se abre la sesión solemne de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz para la recepción como académico de número de esta Real Corporación del académico electo ilustrísimo señor don José Carlos Armario Ita. Tiene la palabra el ilustrísimo señor secretario general perpetuo don Juan Rafael Cabrera Afonso para la lectura del acta de elección. Extracto del punto único del orden del día del acta de la sesión general extraordinaria del día 10 de diciembre del 2020. En el punto único del orden del día, elección de académicos de número, artículos 15 y 16 de los estatutos vigentes, se refiere que para la plaza de académico numerario con ejercicio en dermatología y venereología, convocada en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz del 26 de septiembre del 2020, se ha presentado la candidatura del doctor don José Carlos Armario Ita, firmada por los ilustrísimos señores académicos de número, doctores Rosetti Plaza, Sarasquete Reyes y Lorenzo Peñuelas, de la que este secretario indica la recepción de su solicitud atenida a los estatutos y el tiempo y forma, así como el currículum y sus justificantes adjuntos de los que da lectura. Se pasa seguidamente a la votación, resultando que el doctor Armario Ita queda proclamado académico electo. De todo lo antecedente como secretario general doy fe. En Cádiz a 1 de diciembre del 2022, doctor Juan Rafael Cabrera Afonso, secretario general perpetuo. Muchas gracias. Los ilustrísimos señores académicos numerarios, don Juan Antonio Muñoz y don Carlos Márquez Espinós, se servirán a introducir al recipientario. Nos ponemos de pie, por favor. Tiene la palabra para pronunciar el discurso de contestación y recepción en nombre de la corporación el ilustrísimo señor don Manuel Rosetti Plaza, académico de número. Ahí. Tiene la palabra el académico electo ilustrísimo señor don José Carlos Armario Ita para pronunciar su discurso de ingreso sobre lo que tu piel me cuenta. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz, ilustrísimos señores académicos, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, compañeros y amigos. No puedo negar que hoy es un día especial para mí. Es una verdadera satisfacción ser propuesto y aceptado en esta Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz. Un momento que vivo con ilusión y responsabilidad por tener la oportunidad de representar a la especialidad de dermatología médico-quirúrgica y venereología a la que he dedicado mi vida profesional y buena parte de la personal en tan venerable institución. He dicho bien, mi vida profesional y buena parte de la personal. Y es que todos sabemos lo absorbente que puede ser nuestra pasión por la medicina, por la salud y por el servicio a los demás. Una vocación que requiere de formación continuada y dedicación plena para ofrecer a nuestros pacientes lo mejor de nosotros mismos en nuestro más actualizado conocimiento, en las más avanzadas habilidades y en la mejor de las actitudes. Un camino que no se recorre solo,
y que no se disfruta ni se sufre solo. Por ese motivo, quiero que, si me lo permiten, mis primeras palabras sean en recuerdo de mi muy querido profesor José Antonio Rodríguez Murillo, dermatólogo, maestro y amigo. Es curioso el destino, porque José Antonio es la persona a la que debo mi primera plaza en el Servicio Andaluz de Salud, ya que cuando decidió solicitar la excedencia apostó firmemente porque fuera yo, recién acabada mi residencia, el profesional que ocupara su plaza en el Hospital Universitario de Puerto Real. Ahora, 25 años más tarde y por circunstancias mucho menos gratas, es la persona que me cede su sillón en esta Real Academia de Medicina y Cirugía. Digo 25 años porque es el tiempo que hace que el profesor Rodríguez Murillo leyó el discurso en este mismo cátedra. Sinceramente, desearía que este discurso no pudiera llevarse a cabo porque mi añorado José Antonio siguiera siendo académico de números, como lo era desde 1996. Honestamente, y me dirijo especialmente al doctor Cabré y al doctor Rodríguez Rubio, que junto con el doctor Orozco firmaron su propuesta de entrada, espero estar a la altura de su discurso de ingreso sobre el origen de la ilustración dermatológica, que leyó en esta misma sala el 27 de noviembre de 1997 y que fue contestado por el ilustrísimo señor don José Manuel González Infante. Humildemente espero algún día llegar a disfrutar del cariño, el respeto y el reconocimiento que le profesaba buena parte de sus vecinos, porque como bien sabe su mujer, María Sibel, a la que adoro, siempre ha sido José Antonio un hombre bueno y un buen hombre. También es el momento de mostrar agradecimiento, de expresar gratitud profunda y sincera a mis maestros, a muchos de vosotros, que lo habéis sido durante mi formación en la entonces licenciatura de Medicina y Cirugía, al profesor Antonio Ribelles García, que sigue siendo amigo mío a pesar de sufrirme como director de tesis, a los fallecidos profesores José Manuel Fernández Bomediano y, como he dicho antes, el profesor Rodríguez Murillo, que junto con el doctor Juan Luis Ingunza Barcala y el doctor Miguel Ángel Romero Cabrera me guiaron en el proceso de la formación especializada y que luego han terminado siendo mis compañeros y mis amigos, especialmente al profesor Diego del Ojo, compañero, ejemplo y amigo, mi padrino de boda. A él, además, y a su familia, que considero la mía y que me regaló un nuevo hogar. Al profesor Francisco Gómez Rodríguez, del que recibí la compleja visión de la medicina interna y de la necesidad de un abordaje multidisciplinar e integrativo de nuestros pacientes. Al profesor Antonio Lorenzo Peñuela, que como decano de esta Facultad de Medicina trabajó incansablemente en la dotación de las plazas de contratado doctor vinculado con las que consolidé mi trayectoria docente y universitaria. Al profesor Manuel Rossetti Rodríguez, mi decano y mi amigo y mi decano, del que aprendí la gestión universitaria y la dedicación plena a la enseñanza y al alumnado. Al doctor Cristóbal Belda Iniesta, actual director general del Instituto de Salud Carlos III, que me enseñó el poderosísimo valor de la investigación biomédica y el poder de la perseverancia y la capacidad de trabajo. Y finalmente, de forma especialmente sentida, al profesor Manuel Rossetti Plaza, mi mentor, mi primer maestro y mi consejero en la carrera profesional y muchas veces en lo humano, sin cuya influencia indudablemente no sería lo que soy hoy. Qué suerte poder compartir con usted este discurso de ingreso. Puestos a agradecer, no hay palabras que puedan agradecer el apoyo constante de mi familia, el apoyo infinito de mi amor, de mi compañera, de mi amiga, de mi sustento y de mi inspiración. Lo siento, Carmen. Siento todo lo que te he robado, todo lo que te he quitado en el día a día para dedicárselo a esta profesión sin la cual no puedo entender una vida completa. Discúlpame por haber incluido en nuestro hogar y en nuestra pareja a los pacientes, los compañeros, los congresos, los proyectos de investigación, los alumnos de medicina, los trabajos de fin de grado, las tesis doctorales, el decanato de la Facultad de Medicina, el Servicio de Dermatología del Hospital de Puerto Real, el Instituto de Salud Carlos III, en fin, demasiada gente, claro, que siempre ha recibido optimista y proactiva. Gracias a vosotras, Inés y Carmen, por compartir a papá con su trabajo, que ahora entendéis que es una forma de vida buscada y aceptada desde el primer día de su carrera. Claro. Está aquí, llévate. Pasa eso. Gracias a vosotros, como digo, Inés y Carmen, por compartir a papá con su trabajo, que ahora entendéis que es una forma de vida buscada y aceptada desde el primer día de su carrera. Gracias por ser siempre la esperanza y el motor que mueve los engranajes en las horas más oscuras y difíciles, por ser la poción mágica que repone la fuerza del caminante en su largo viaje. Gracias por el amor que me regaláis con cada sonrisa de primera hora de la mañana, con cada no te quedes hasta muy tarde y con cada beso por la noche. Gracias de todo corazón a todos los que he nombrado y a los que no, que habéis hecho posible esta aventura, una aventura que, si bien no termina hoy, alcanza hoy mucho de su sueño y que empezó hace ahora más de 20 años. Fue aproximadamente en marzo de 1998 cuando, en una mañana fría de Madrid, tras velar la noche en un autobús eterno, me metí en la piel de mi futuro,
Para hacer honor a la verdad, la decisión había sido tomada unos meses antes, inesperadamente, a la vez sorprendido y entusiasmado por su hermosura y por su complejidad. La piel, el órgano más grande de nuestro organismo, mucho más que una capa de protección, una estructura dinámica y viva, parte activa de múltiples funciones fundamentales para el mantenimiento de la vida, desde la protección de la radiación ultravioleta o el control de la temperatura hasta la protección frente a organismos y agentes químicos externos mediante un impresionante sistema inmunológico. Ese día, esa mañana fría de marzo de 1998, me había convertido, sin ser consciente aún, en un lector de la piel. Ah, sí, claro. ¿Ahora mismo? Hola. Si no lo hago a viva voz, que tengo una voz maravillosa. Está encendido. En verde. Que yo lo sigo sin. Ahora sí. Está flojito, pero está. Esto suena. Vale. ¿Me oís bien? Sí. Si la mesa presidencial me lo permite, yo sí. La piel, digo, el órgano más grande de nuestro organismo, mucho más que una capa de protección, una estructura dinámica y viva para parte activa, como he dicho, de múltiples funciones fundamentales. Porque ante todo, la piel nos cuenta. Es nuestro diario público y sincero, es nuestra tarjeta de visita. La piel es nuestra primera impresión, es la huella fresca de los pasos de nuestra vida, nuestra maravillosa singularidad. Con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien, ¿no? Decía el famoso tango de Gardel. Sentimos con la piel de gallina, queremos piel con piel, se nos eriza la piel cuando nos emocionamos, nos metemos en la piel de otro cuando empatizamos. También la piel nos separa, nos discrimina, nos margina, nos estigmatiza, nos hace diferentes y eso provoca el rechazo de los demás. El color de la piel ha sido la causa más importante de discriminación mundial. Tanto que confundimos el racismo y el colorismo, entendiendo este último concepto como la estratificación social en función del tono de piel, privilegiando a las personas con un determinado color de piel, en general el más claro. Así, la piel históricamente nos ha separado en blancos, negros, amarillos, rojos, es decir, en gitanos, en indios, en latinos. La piel oscura, como se recoge en el artículo de Luis Ortiz, Posición socioeconómica, discriminación y color de la piel en México, se relaciona inversamente con el acceso a la educación, a los mejores salarios o a la aceptación del propio color de piel. La enfermedad de la piel no es una excepción. Cualquier enfermedad de la piel te etiqueta socialmente. Por eso los pacientes tienden a esconder su enfermedad, condicionando su vida, sus hábitos, sus costumbres, sus aficiones, su forma de vestir y su propia autoestima. Las lesiones cutáneas nos producen rechazo, nos fijan la mirada en el enfermo, nos disgustan, porque son la demostración ineludible de nuestra vulnerabilidad, porque son el reflejo en el que miramos nuestra imperfección, porque la enfermedad en la piel la llevamos puesta y expuesta a la sociedad, que tienen que admitir que la enfermedad, tantas veces escondida, existe y convive con nosotros. En la sociedad actual, este concepto tiene nuevos matices, aún más exigentes y, si me permiten, aún más crueles. El zoólogo y divulgador científico Desmond Morris, en El mono desnudo, ya adelantaba en 1967 que la piel perfecta es el deseo más universal sobre el cuerpo. La importancia de la buena piel reside en su función, ya que se convierte en un soporte publicitario sobre los que los seres humanos anuncian salud, bienestar y felicidad. Hoy, 35 años después, las redes sociales son una exposición permanente a este mensaje. De esta manera, si el clasismo es una actitud que discrimina por clases, el pielismo lo hace por el aspecto de la piel, tan antiguo como la vida misma. Y si no, piensen en la vergonzante vida que tenía un leproso, una enfermedad, por cierto, muy poco contagiosa, maldita en los textos sagrados del judaísmo, el cristianismo y el hinduismo. Y desde entonces hasta ahora, la enfermedad cutánea puede despertar actitudes miserables, y los medios de comunicación nos lo muestran cada día. Un estudio de 2016, publicado en JAMA, titulado La cara del mal, llama la atención a cómo 6 de los 10 villanos más populares del cine contemporáneo tienen problemas dermatológicos, entre otros Freddy Krueger o Darth Vader.
mostrando alopecias, hiperpigmentaciones, arrugas profundas en la cara, múltiples cicatrices faciales, verrugas o rinocimas. Esta aceptación de estereotipos conduce a la idea de que una persona sana y feliz es moralmente una buena persona, mientras que quien no se cuida tiene fallas morales. En palabras de Servando Marrón, dermatólogo e investigador principal del Grupo Aragonés de Investigación en Psicodermatología, existe un error cognitivo importantísimo que asocia los granos, la descamación, el prurito o el eczema al descuido personal y a la falta de higiene, y esto es por incultura sanitaria. Para los lectores de la piel, toda esta realidad es muy diferente. La ciencia, la experiencia y la generación de conocimiento nos permite contemplar la piel como un lienzo hermoso donde se dibuja el transcurrir vital del ser humano. La piel enseña tanto a quien sepa leer entre sus pliegues que me he permitido el atrevimiento que mi curso de entrada en esta Real Academia sea un viaje al que les ruego que me acompañe. Una visita guiada por el Museo de la Piel, por sus mensajes, sus defectos, sus enfermedades y su simbolismo. Les invito a descubrir conmigo lo que su piel me cuenta. Nuestra vida es pasajera y vulnerable. El tiempo de ser humano es finito. Y esta temporalidad se encuentra explícitamente arraigada en el ser humano. Es el gran don regalado a los hombres, la conciencia de su efemeridad que impulsa a vivir apasionadamente y dejar una huella inmortal que trascienda a su imperfección biológica. La piel es un recuerdo constante de nuestra presencia pasajera y, como en el retrato de Dorian Gray, colecciona, inevitable e ineludible, los signos del paso del tiempo que nuestra alma permanentemente joven olvida fácilmente. Es verdad que en ese envejecimiento de la piel tiene mucho que ver factores relacionados con nuestra forma de vivir, de los diversos factores que intervienen en el desarrollo plástico de nuestra biología. Es este un concepto que me gustaría introducir ahora, pero que nos acompañará durante todo nuestro camino. El concepto del exposoma. Posiblemente cuando Christopher Wiley, el director de la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer, acuñó el término en 2005, no imaginó la transversalidad y aplicabilidad del concepto que introducía en la patogenia de las enfermedades crónicas. El exposoma, de forma resumida, son el conjunto de factores ambientales y de exposición a los que estamos sometidos cada persona desde el momento que nacemos hasta que morimos. Factores entre los que debemos incluir no solo los del ambiente interno, metabólicos o toxicológicos, sino también los del ambiente externo específico, dieta, actividad física, exposición a tabaco, infección u ocupación laboral, y los del ambiente externo general, residencia rural o urbana, clima, contaminación del aire y del mar, que como aprendimos estos días en la jornada de Innovazul, afectan en nuestra salud, el capital social o incluso la educación. Citando a J.R.R. Tolkien, no nos toca decidir qué tiempo vivir, solo nos queda decidir qué hacer con el tiempo que se nos ha dado. El envejecimiento de la piel no solo es consecuencia del inevitable paso del tiempo, sino también de qué hemos hecho con ese tiempo, convirtiendo a la piel en espejo de nuestra vida. Entre los factores más importantes relacionados, la radiación solar, la contaminación, el tabaco, la temperatura, la nutrición, el estrés, la falta de sueño y el uso de cosméticos. De todos, el factor más importante es sin duda la exposición a la radiación solar, tanto luz visible como luz ultravioleta, que están relacionados con la degradación de la matriz dérmica, modifican la composición lipídica de la epidermis y modulan la pigmentación de la piel. Es fácil reconocer los signos cutáneos que nos relatan esta vía de exposición solar. La aparición de léntigos solares múltiples, de diverso tamaño y color, que afectan fundamentalmente el área facial, cuello y zona superior de los hombros, el cambio de pigmentación hacia una piel más oscura o piel quemada, dibujando en algunos casos, y sobre todo en las mujeres, la línea del bañador, diferenciándose claramente de la piel donde nunca existió exposición solar, la presencia de múltiples lesiones hipopigmentadas lenticulares en cara anterior de brazos y piernas, el desarrollo de la poiquilodermia de Sivat, en forma de una pigmentación rojo-marrón de la zona del cuello y escote, que de forma típica respeta el área central del cuello, coincidiendo con la sombra del mentón, y que popularmente es conocida como el cuello de albañil, asumiendo que la exposición al aire libre de estos trabajadores con camisa puesta es la responsable de este moreno artificial de las zonas expuestas. Bueno, injustamente llamado cuello de albañil porque si hay profesiones con intensa exposición solar, esas son la agricultura y la pesca, entre cuyos trabajadores observamos con mucha frecuencia un envejecimiento prematuro que relacionamos con su actividad, cosa parecida a lo que también vemos en los ciclistas. Es fácil también adivinar el futuro de estos pacientes con exposición solar excesiva, que es el desarrollo de precáncer y cáncer de piel. También es fácil identificar los fumadores, por la pérdida de brillo y tonalidad de la piel y un aumento de la formación de arrugas, especialmente facial y con dos patrones muy típicos. Por un lado, el desarrollo de un entramado reticulado de arrugas faciales, especialmente en mejillas, combinando arrugas profundas y arrugas finas,
Y por otro lado, y aún más característica, la intensificación de las arrugas perilabiales, esto que llamáis el código de barra, sobre todo del labio superior, que suelen asociar el afinamiento intenso del labio superior y la pérdida del arco de pupila. Sin embargo, debo pedir disculpas porque la piel nos habla mucho, pero no siempre la escuchamos, sobre todo cuando como médicos solo oímos lo que nos interesa. La piel nos cuenta muchas otras cosas del paso del tiempo. Las arrugas de expresión narran mucho de nuestras biografías. Las arrugas perioculares o patas de gallo tan intensas en las personas que rieron mucho, las arrugas de marioneta, el labio inferior y caída del párpado superior en la tristeza, las arrugas del entrecejo en personas reflexivas, sin olvidar todo lo que se esconde detrás de nuestra higiene y cuidados personales sobre nuestro estado emocional y sobre nuestra autoestima. Estas características morfológicas que conforman de forma sustancial nuestros rasgos faciales y la imagen que proyectamos hacia los demás se convierte en nuestra primera impresión, en nuestra presentación en sociedad y ante nosotros mismos, construyendo de forma inmediata la idea que el otro tendrá de mí y nuestro propio insight. Pero no solo el tiempo y nuestra experiencia de vida graba nuestra frágil armadura. Según el Real Decreto 2001/1983 del 28 de julio sobre regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso, la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo será de 40 horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual. Traducido significa al día a día que dedicamos 9 horas diarias de lunes a viernes al trabajo, o lo que es lo mismo, más de un tercio de la jornada diaria. Es esperable, por tanto, que el trabajo deje marca en la piel, tanto así que la dermatología profesional se ha convertido en un área de conocimiento específico fundamental en la evaluación pericial de las lesiones cutáneas producidas por el trabajo, ya sea como enfermedad profesional o como enfermedad agravada por el trabajo. A la dermatología profesional he dedicado casi 20 años de mi vida, y durante estos años he aprendido a leer las huellas que las diferentes profesiones dejan en la piel de los trabajadores, algunas de ellas tan características que nos permiten reconstruir los hechos como si de un caso policial se tratara. Es en este campo donde el dermatólogo, parafraseando a Sherlock Holmes, sabe que no existe una combinación de sucesos que la inteligencia de un hombre no sea capaz de explicar. Si somos capaces de interpretar el lenguaje a semejanza de la escritura jeroglífica con el que escribe nuestra piel. Es el caso de las erupciones acneiformes, caracterizadas por la aparición de lesiones elementales de comedones, pápulas y pústulas, es decir, lo típico del acné, pero en topografía diferencial de la del acné. Un primer grupo de estas erupciones acneiformes producidas por derivados del petróleo es el llamado botón de aceite, en forma de una erupción acneiforme que de forma típica afecta a la cara anterior de muslo y abdomen y en ocasiones manos y antebrazos, y que nos indican que el paciente es un trabajador del sector metalúrgico, concretamente en el corte de metal, donde son necesarias la utilización de aceites de corte para que la plancha no se ponga al rojo. Un segundo grupo da lugar a una forma de acné asociado a fotosensibilidad, melanosis, daño solar crónico y carcinomas cutáneos, todos ellos formando parte de la denominada piel alquitranada, y que tan típica es de los trabajadores que se exponen a derivados del alquitrán de hulla, empleados de la impregnación de tubos en la fábrica de conductos o la fabricación de asfalto. Finalmente encontramos el cloracné, una forma especial de acné que a todos les sonará por la prensa y el caso del presidente Víctor Yushchenko, producido a través de la exposición por inhalación, ingestión o absorción percutánea por contacto directo con diversos productos aromáticos clorados y que tiene el potencial para causar toxicidad multiorgánica. Este tipo de lesiones nos hace pensar que el paciente trabaja en la producción de herbicida o germicida o bien en la industria del papel, que suele ser en la actualidad, junto con los basureros industriales, las fuentes de exposiciones más comunes. Algunas formas o localizaciones de cáncer de piel nos cuentan también la vida de los pacientes y de sus ocupaciones. Sirva como ejemplo la radiodermitis crónica y el cáncer epidermoide secundario producida por la exposición a radiación ionizante y que tan típicas son en las manos de pediatras y auxiliares de pediatría con muchos años de profesión, cuando era habitual disponer de una pantalla de rayos X en la propia consulta, que era manipulada por la auxiliar de clínica o el propio pediatra, que además en muchos casos sujetaba al paciente detrás de la pantalla. Nos convertimos entonces, los lectores de la piel, en adivinos, que son capaces de leer el pasado, el presente y en ocasiones el futuro de nuestros pacientes, convirtiéndonos a la sazón y, si me permiten la licencia, en inesperados adivinos chamánicos, aderezando nuestra profesión con cierto grado de esoterismo místico que, siempre cimentado en la evidencia, la tecnología y el conocimiento científico, parece a veces infravalorado por la medicina contemporánea occidental. Tal vez, y me alejo un poco del discurso que tengo preparado, por eso perdemos credibilidad en nuestro discurso técnico, porque, como demuestra bien la experiencia de verdaderos expertos como el profesor Alfredo Corel, tenemos la necesidad de convertirnos en contadores de historia, divulgadores de nuestro conocimiento que permitan ayudar a casar
adaptándonos a la sociedad moderna, la visión tecnicista, académica y científica de la medicina, con la capacidad de predicción y pronóstico, explicando al público los trucos de magia escondidos tras el humo y los fuegos artificiales, y así poniendo en evidencia de esta manera a los mentirosos, a los incapaces y a los ineptos. Con este conocimiento podemos adivinar, al ver áreas de ligenificación e hiperpigmentación al costado del cuello, debajo del ángulo de la mandíbula, que un paciente es violinista. O cuando apreciamos callosidades podemos adivinar dónde la piel es repetitivamente irritada por el intenso contacto, y de esa manera también podemos reconocer marcas ocupacionales relacionadas con la utilización de diversos instrumentos musicales, como las almohadillas de Garrod en el dorso de segundo y tercer dedo cerca de las articulaciones interfalángicas en los violinistas, o las callosidades de los pulpejos de los guitarristas, o las callosidades a la altura de las caras laterales de los dedos izquierdos en los percusionistas, o los callos labiales en los instrumentistas de viento. La presencia de un talón negro, consistente en la presencia de petequias de distribución horizontal en el extremo superior del talón, asintomáticas y habitualmente bilaterales, son típicas de jóvenes que practican deportes con paradas y acelerones, frecuentes como tenis o baloncesto. También en ocasiones en el fútbol, aunque aquí es mucho más frecuente que asocien lesiones ungueales del primer dedo de ambos pies en forma de hemorragias subungueales, uñas encarnadas y onicolisis distal. Los corredores de fondo pueden desarrollar la presencia de lesiones irritativas de pezones en forma de lesiones, fisuras y finalmente ligenificación secundaria. Todo esto producido por el roce con camisetas o sujetadores de materiales inadecuados y demasiado rudos. Imagínase qué cara de sorpresa cuando a la consulta llega una paciente con lesiones pigmentadas sintomáticas de pocas horas o días de evolución, localizadas prioritariamente en la cara dorsal de la mano de ambas manos, que además se suele extender hacia la cara extensora de los primeros dos dedos, y le adivinamos, como por arte de magia, mis compañeros lo saben, ¿verdad?, que el último fin de semana estuvo preparando mojitos al sol. La sorpresa es comprensible, porque el paciente no sabe que lo que padece es una fitofotodermatosis inducida por jugo de lima, fruta perteneciente a la familia de las rutáceas, que contiene compuestos fotosensibilizantes como el bergapteno y el psoraleno, sobre todo en su cáscara. El paciente no sabe que hemos podido leer en sus manos y que sus manos nos han contado mucho de su vida y de sus hábitos. Las manos. Los dermatólogos somos lectores de manos. Somos quirománticos de la ciencia, capaces de leer en la piel de las manos y de los pies, de reconocerlo, tantas cosas que solo para las manos necesitaríamos una sesión completa. Las manos son la localización más frecuente cuando nos referimos a las dermatopatías profesionales y por extensión a las dermopatías relacionadas con nuestras aficiones, costumbres o hábitos. Y es posible relacionar diferentes cuadros clínicos con actividades concretas que nos hablan de la vida profesional y personal de los pacientes. Manos de trabajadores de la hostelería y de la limpieza, incluyendo los cuidadores, desgraciadamente aún en su gran mayoría cuidadoras en el hogar. La antiguamente llamada dermatitis del ama de casa, dermatitis seca y fisurada del ama de casa, asumiendo en su propia definición una estructura social aún demasiado machista que asume que las labores del hogar son eminentemente del género femenino. Manos que en su mayor parte aparecen en forma de piel seca, eritematosa, fisurada, con más afectación no solo de la palma de la mano, sino también del dorso, especialmente de la zona de los nudillos y de pulpejos de los dedos, con pérdida ligera de la sensibilidad. Manos con uñas quebradizas y despegadas del lecho ungueal y que representan la forma más frecuente de dermatitis de contacto irritativa, a veces complicadas con sensibilizaciones alérgicas por contacto, especialmente a sulfato de níquel, fragancia y a conservantes y biocidas como isotiazolinona. En otros casos, la sensibilización guarda un patrón tan específico que casi nos permite conocer su causa. Es el caso de la aparición de una erupción en forma de pulpitis hiperqueratósica y fisurada, específica de dedo pulgar, índice y medio, respetando el resto de dedos, que es característica de la sensibilización en cocineros a disulfuro de dialilo, contenido fundamentalmente en el ajo y también en la cebolla. Manos de trabajadores de la construcción, hiperqueratósicas, duras, apergaminadas, sobre todo en la zona de las palmas, donde en ocasiones simulan psoriasis hiperqueratósicas palmares. Manos que enseñan la dureza de la actividad laboral diaria en contacto con irritantes primarios como son el cemento, por sus acciones mecánicas abrasivas, alcalinas, calóricas, higroscópicas y sensibilizantes, siempre en un ambiente sucio y húmedo. Sensibilización al dicromato potásico contenido en la composición del cemento, que cuando se hace presente complica la presentación clínica, acompañando la dermatitis irritativa con erupciones vesículas ampollosas muy pruriginosas y exudativas que pueden extenderse a la cara lateral de los dedos y dorso de mano, y que típicamente se acompaña de lesiones ungueales distróficas, en muchos casos de muy difícil y lenta restitución. Trabajadores que intentan protegerse mediante el uso de guantes, que no pueden ser de cuero porque contienen cromo utilizado en el curtido del cuero,
y que por tanto son sustituidos por guantes de goma, que en ocasiones también se convierten en una segunda fuente de sensibilización, en este caso a componentes del grupo Tiurán, carbamato y mercapto. La sensibilización a guante de goma, frecuente pero no exclusiva de los trabajadores de la construcción, produce un patrón clínico característico consistente en la aparición de un cuadro eritemato eczematoso, a veces edematoso y exudativo, a veces más seco y fisurado, que en este caso dibujará la zona cubierta con el guante mostrando un límite nítido y preciso allá donde termina el contacto con la piel. Hay trabajadores que utilizan otro tipo de productos de la construcción. Estos trabajadores no acuden por lesiones de las manos, o no solo por ellas, sino también por lesiones faciales, especialmente en los párpados, que pueden confundir al lector no iniciado en la, como ven, compleja interpretación de la escritura cutánea. Son pacientes que presentan lesiones eczematosas, exclusivas de zonas expuestas y no cubiertas, es decir, cara, cuello y parte superior del tórax, a veces antebrazos y manos, y como he dicho antes, especialmente los párpados. Y este hecho es importante porque precisamente la afectación de los párpados nos permite diferenciarlo de las lesiones por fotosensibilidad cutánea. Estos pacientes presentan lo que denominamos una dermatitis de contacto aerotransportada, donde el alergeno, causante de la sensibilización, volatilizado en el medio, impregna las áreas de cubierta, produciendo entonces el exceso. En la construcción, este tipo de lesión es típica de las resinas epoxi y aparecen, por tanto, en un grupo de trabajadores de la construcción especializados en este tipo de productos, utilizados en la fabricación de suelos de garaje, pintura volatilizada, industria aeronáutica o industria electrónica. También los trabajadores de la industria farmacéutica pueden presentar lesiones aerotransportadas producidas por la volatilización de componentes medicamentosos en la fabricación de píldoras y comprimidos. Manos de trabajadores siderometalúrgicos y de mecánica, en las que es frecuente ver reacciones irritativas por partículas metálicas que producen lesiones cortantes que en ocasiones cicatrizan defectuosamente, dando lugar a una pulpitis crónica fisurada y seca, especialmente de la mano dominante, que de forma característica se pigmenta por el depósito de partículas metálicas, polvo, aceites y suciedad, y que puede extenderse hacia las uñas, comprometiéndolas sobre todo en su borde distal. Esta imagen de mano sucia se empeora por el desarrollo de una melanodermia en forma de pigmentación reticulada de zonas expuestas, más intensa en personas de piel morena y que aún intensifica la sensación de mano sucia. Estos pacientes también se complican con la presencia de sensibilización por contacto especialmente a metales, cromo, cobalto y níquel, componentes de las gomas, tiurán, mercapto y carbamato, parafenildiamina, biocida, formaldehído, isotiazolinona y componentes de los aceites de corte o taladrina, como hemos dicho previamente. Manos de peluqueras y peluqueros, que es frecuente que asocien la presencia de callosidades e hiperkeratosis de la zona de roce continuo con los instrumentos, con la presencia de dermatitis irritativa, sobre todo de la zona dorsal de mano, pliegues interdigitales y dorso de dedo, donde la piel toma un aspecto eritematoso, seco y fisurado y que en algunas ocasiones puede extenderse a la cara palmar. En este caso, la sensibilización por contacto también es posible, sobre todo a parafenilendiamina y otros productos químicos que se utilizan en la fabricación de los tintes capilares y que da lugar a eczemas más o menos agudos que se localizan muy típicamente en los dedos debido al contacto directo de los dedos con el pelo recién teñido en el proceso de cortado, marcado y peinado que siempre se produce después de la aplicación del tinte. Una lesión típica de los peluqueros y peluqueras, en las que podemos leer su ocupación laboral antes de que nos la verbalice, es la presencia de una lesión granulomatosa dolorosa dentro de la cual puede observarse un pelo introducido y visible, conocida como el Barber's Hair Sinus, y consistente en una lesión de cuerpo extraño al enclavamiento de un pelo durante la actividad laboral. Manos de esteticistas, caracterizadas por una pulpitis exudativa y pruriginosa que afecta a la cara lateral de dedos de la mano no dominante y la cara palmar y lateral del pulgar, índice y mediano de la mano dominante, consecuencia de sensibilización alérgica a los acrilatos y que en ocasiones pueden dar lugar a lesiones ectópicas faciales, especialmente en los párpados y el cuello. Trabajadoras que en casi todos los casos asocian cierto grado de onicólisis, hiperkeratosis subungueal y hemorragias en astillas, pero no parestesias ni onicodistrofias, que son más típicas de las usuarias de las uñas acrílicas. Manos de trabajadores de la fotografía, sobre todo en aquellos que revelan su foto de forma artesanal, en forma de lesiones irritativas, preferentemente a nivel de la cara palmar de los 3 primeros dedos, originando la llamada pinza del fotógrafo, que es realmente poco frecuente de ver en nuestro día, aunque todavía, en ocasiones, vemos sensibilizaciones de contacto a reveladores de la fotografía, sobre todo CD2, CD3, CD4, que producen lesiones característicamente liquenoides y muy pruriginosas en la cara palmar de las manos, con extensión a caras laterales, en los trabajadores que manipulan las reveladoras automáticas para su mantenimiento y conservación.
Manos de trabajadores de la pesca, en la que tan frecuente es observar callosidades de hiperkeratosis por el roce o por dermatitis de contacto irritativa por frío, pero donde es especialmente típico la aparición de lesiones eritemato-hematosas agudas típicas del erisipeloide de Rosenbach, causado por una infección por Erisipelotris rusiopathiae, o la presencia de lesiones granulomatosas pseudoverrucosas crónicas, especialmente en la cara lateral de los dedos, y que se corresponden a infecciones por Mycobacterium marinum, causantes del denominado granuloma de las piscinas. Manos, en fin, de sanitario, que pueden incluir por nuestra actividad laboral múltiples manifestaciones, entre las que se incluyen las previamente comentadas radiodermitis crónica de mano, pero también dermatitis de contacto irritativa a consecuencia del constante lavado de manos y tan habitual entre nuestros compañeros quirúrgicos y de laboratorio, o la presencia de dermatitis de contacto alérgicas a múltiples sustancias, fundamentalmente conservantes, anestésicos locales, antibióticos, gomas y derivados, y látex y resinas epóxicas. En todos estos casos, y muchos más, la piel nos habla de la realidad que el ser humano ha vivido en su actividad profesional y personal diaria, de sus aficiones, de sus hobbies, de las dificultades a veces desapercibidas del día a día. Nos habla de la vida con todas sus realidades y con todos sus matices. La piel, si se sabe mirar, nos enseña el sacrificio silencioso que acompaña al éxito, las cicatrices de la lucha imprescindible de cada día en la búsqueda de la felicidad. Decimos los dermatólogos que la piel tiene memoria. Sin duda, es memoria escrita para los ojos iniciados. Y en algunos casos, es memoria viva de la historia, con mayúscula. Y para ello, y como muestra, quiero recordarles una pandemia. Allá por el mes de marzo del 2020, el mundo cambió. Cambió de forma irreversible, terrible y cruel. Cambió mientras un ejército de sanitarios intentaban desde la precariedad y el menosprecio seguir siendo la última resistencia ante el desastre. Este ejército se cubrió de heridas el alma, muchas de ellas imborrables, y en la piel, que fue reflejo de su dolor. Reflejo de las heridas de los equipos de protección individual, de las dobles mascarillas de la CAFA, y todos pudimos observar lesiones en sanitarios en forma de hematomas, erosiones, petequias y verdaderas púrpuras, tatuando su piel del recuerdo del dolor, del silencio de los respiradores y de la emocionante carrera de la ciencia. Luego llegaron las mascarillas, siempre las mascarillas, tan imprescindibles como inhumanas, limitando la sonrisa a los ojos y la comunicación a una necesidad. Llegaron las mascarillas muchas veces más de 8 horas al día, también en adolescentes y en niños. Y la piel, testigo mudo, también escribió en su lenguaje propio la palabra pandemia. Lo hizo en forma de lesiones cutáneas específicas del uso de mascarillas, de la aparición del que denominamos mask acné, término que se utiliza para describir las lesiones de acné asociadas al uso diario y prolongado de mascarillas, y que son secundarias al incremento de temperatura y humedad de la piel que aumenta la secreción de sebo. Se trata, por tanto, de un acné de inicio o un empeoramiento de un acné previo en la zona cubierta por la mascarilla. Fundamentalmente zona perioral y mentón, más frecuente con el uso de las quirúrgicas que con las de FFP2, aunque presente con todas. También observaba una epidemia, por cierto, de dermatitis irritativa de mano, secundaria al lavado frecuente y el uso de los geles hidroalcohólicos. Y no fueron las únicas lesiones que vimos. A finales de abril del 2020, la doctora Cristina Galván, junto con un grupo de dermatólogos de toda España, coordinados por la Unidad de Investigación de la Academia Española de Dermatología, publicaron en el British Journal of Dermatology la primera clasificación clínica de los diversos fenotipos y manifestaciones cutáneas de la infección por COVID-19, definiendo 5 patrones clínicos típicos. Lesiones acrales y dermatodematosas en forma de pseudosabañón, que se observaba en el 19% de los casos y que consistía en lesiones que semejaban a sabañones, incluso con lesiones purpúricas afectando manos y pies de forma asimétrica. Erupciones vesiculosas en forma de vesículas monomórficas diseminadas de predominio central, que recordaban mucho a la varicela o a la epididiosis liquenoide y varioliforme aguda. Lesiones urticariales, sobre todo de tronco y raíz de extremidades. Erupciones maculopapulosas, la más frecuente, alguna con distribución perifolicular y con grados variables de descamación. Otras similares a pityriasis rosada, eritema multiforme o eritema elevatum diutinum. Y por último, un patrón de libedo con necrosis poco frecuente, pero de pronóstico muy grave al expresar la presencia de enfermedad vascular oclusiva que daba lugar a isquemias acrales o en áreas del tronco. La piel se convertía entonces en una ventana a nuestro interior, en nuestra confidente y aliada para detectar a veces precozmente enfermedades de otros órganos. Nadie es mejor compañera que la piel cuando nos susurra, con su lenguaje secreto, una información maravillosa y preciada sobre la salud de las personas. Y quizás por esto me siento tan orgulloso de ser un lector de la piel, porque me permite ver en el interior del ser humano, en su salud y en su enfermedad, abarcando esta visión prácticamente la completa variedad de aparatos y sistemas
endocrino, hematopoyético, metabólico, circulatorio, neurológico y de salud mental. Por ese motivo es muy frecuente que la consulta del dermatólogo sea la puerta de entrada de muchos pacientes, el primer especialista al que consulta, recayendo en nosotros la responsabilidad de vincular las lesiones de piel que motivaron la consulta con patologías internas y permitiendo al paciente orientarse de forma adecuada al especialista o grupo de especialistas más preparados para su enfermedad. En este sentido, una de las manifestaciones más frecuentes de dermatosis de origen endocrino es la aparición de signos de virilización en personas de sexo femenino, dando lugar a la aparición de seborrea, acné, hirsutismo y alopecia, lo que se ha denominado bajo su acrónimo como síndrome SAHA. En estos pacientes es fácil intuir un hiperandrogenismo subyacente responsable de su patología y que en muchos casos asocia a un síndrome de ovarios poliquísticos que deberá ser valorado y tratado por nuestros compañeros especialistas en ginecología. El hirsutismo no solo aparece vinculado al síndrome SAHA y al ovario poliquístico, y en ocasiones puede poner de manifiesto enfermedades internas más o menos importantes. El hirsutismo puede ser manifestación de una hiperplasia adrenal congénita con déficit parcial o total de 21-hidroxilasa y que asocia grados muy variables de hipertrofia de clítoris y alteraciones del seno urogenital, hipercorticismo o síndrome de Cushing, en el que también podremos ver estrías eritematosas y purpúricas en flanco, cara de luna llena, cuello corto con cifosis o protrusión de abdomen, o del hirsutismo hipofisario por hiperprolactinemia. Las alopecias no deben tampoco ser infravaloradas, que a veces en nuestro sistema sanitario lo son. Su diagnóstico diferencial es muy importante para diferenciar aquellas alopecias producidas por una afectación primaria del folículo pilosebáceo de las secundarias a múltiples factores. Entre estas segundas es muy frecuente una alopecia no cicatricial, reversible, referida en muchos casos como una pérdida de cabello más o menos intensa, que nosotros denominamos alopecia telogénica o efluvio telógeno, y que puede ser secundaria a procesos metabólicos, regímenes de adelgazamiento, infecciones agudas, tensión emocional, fármacos como la heparina, alopecia por suspensión de anticonceptivos o alopecias postparto. Entre ellas se encuentra la alopecia difusa severa, que se ha descrito en pacientes que han padecido el COVID-19 y que expresaba el esfuerzo metabólico y de consumo que nuestro organismo ha tenido que soportar para hacer frente a una enfermedad severa. Son todos estos cuadros reversibles, fácilmente tratables, pero que en muchos casos requerirán de un estudio analítico por si existiera una causa metabólica que hubiera que corregir, especialmente la ferropenia. En este mismo sentido, la presencia de una caída inmediata de todo el cabello hasta producir la pérdida completa del mismo habla de una alopecia anagénica, tan desgraciadamente conocida por ser el resultado de tratamientos con radioterapia y quimioterapia de ciertas neoplasias y linfomas y que se resuelven una vez terminado el tratamiento que la produce. A veces, las alopecias se pueden asociar con la presencia de exoftalmo, dedo en palillo de tambor y placa circunscrita de elementos tuberosos en la cara anterior de pierna, es decir, mixedema pretibial, y nos están indicando la presencia de un hipertiroidismo que en piel asocia esta triada conocida como síndrome de Diamond, además de una piel roja, húmeda, caliente, blanda y suave, excesiva sudoración palmoplantar y en ocasiones hiperpigmentación facial. Por su parte, la piel fría, seca y rugosa con pápulas hiperqueratósicas de codos, rodillas, nalgas y cara, sobre todo cuando se asocia a edema de genitales, manos y cara, y especialmente párpados, intolerancia al frío, nos hace pensar en la presencia de un hipotiroidismo. En otras ocasiones el paciente acude por lesiones papulosas, circunscritas, eritemato-escamosas, de cara anterior de piernas, de forma más o menos simétrica, que con el tiempo desarrollan un crecimiento centrífugo más o menos rápido, quedando el borde muy bien delimitado y eritematoso, mientras que el centro va presentando tonos amarillento-marrones, se deprime y se vuelve atrófico. Son lesiones de necrobiosis lipoídica diabeticorum, que aunque son infrecuentes, nos hablan de la presencia de una diabetes mellitus. En la edad pediátrica, las manifestaciones cutáneas de una enfermedad sistémica son de primordial importancia, ya que los síntomas son a menudo poco expresados por los niños. En ocasiones hay enfermedades en las que la topografía y morfología son tan características que permite hacer el diagnóstico. Esto es especialmente relevante en las inmunodeficiencias congénitas, algunas de las cuales presentan signos cutáneos específicos que permiten sospechar el diagnóstico, como ocurre en el síndrome de Wiskott-Aldrich, producido por una mutación de herencia recesiva ligada a X en el gen WAS y que se manifiesta por la asociación de infecciones piógenas recurrentes, sangrado y una dermatitis atópiforme, es decir, simula la dermatitis atópica y persistente. Esta erupción cutánea que simula la dermatitis atópica se diferencia de ella en la presencia además de petequia y púrpura. Por otro lado, la presencia de aumento plasmático de IgE
infecciones cutáneas y sinopulmonares de repetición y dermatitis en forma de exantema vesículo pustuloso estéril muy pruriginoso con tendencia a lichenificación nos hace sospechar la presencia de un síndrome hiper-IgE de herencia autosómica dominante y que normalmente asocia alteraciones de la inmunidad celular. Dentro de este grupo de enfermedades congénitas deben incluirse también las porfirias cutáneas, llamadas así por ser la piel el órgano primordialmente afectado. La asociación desde la infancia de hiperfragilidad cutánea y fotosensibilidad con ampollas postraumáticas inducidas por acción de la luz en cara y extremidades, sobre todo en manos, debe hacernos pensar en una porfiria cutánea entre las que posteriormente deberemos hacer el diagnóstico diferencial entre formas más severas como la porfiria eritropoyética congénita o enfermedad de Gunther, que deja de evolucionar, dará lugar a cicatrices visibles, hiperpigmentación, hipertricosis, distrofias ungueales, cambios esclerodermiformes y mutilaciones, y formas más leves como la protoporfiria eritropoyética producida por déficit congénito de ferro quelasa. La presencia de este tipo de lesiones de hiperfragilidad cutánea, fotosensibilidad, ampollas en zonas expuestas o tras traumatismos mínimos, hipertricosis, sobre todo en zona malar, e hiperpigmentación en el adulto junto con cicatrices y quistes de milium, nos informa de una porfiria cutánea tarda, debido a un déficit de uroporfirinógeno de carboxilasa, habitualmente desencadenado por consumo de alcohol, ciertos medicamentos, sobrecarga de hierro e infecciones, especialmente hepatitis por virus B y C. Caso similar ocurre con el grupo de los xantomas, un conjunto de procesos cutáneos cuyo conocimiento puede facilitar la detección de un gran número de anormalidades metabólicas, lipoproteicas, subyacentes, primarias o secundarias de especial relevancia si están presentes en la edad pediátrica, porque a veces anuncian o acompañan una histocitosis X. Cuando se observan lesiones xantomatosas en forma de pápulas, nódulos o placas firmes de tamaño variable cubiertos de piel normal o ligeramente amarillentos, debe realizarse un estudio para determinar si existen alteraciones del metabolismo lipídico, sobre todo en forma de hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia. Además, la localización y características morfológicas de los xantomas nos permiten, a los conocedores de su significado, diferenciar entre xantomas tendinosos, que nos hablan de una elevación del colesterol plasmático, xantelasma, que señalan hipercolesterolemia subyacente solo si el paciente tiene menos de 40 años, xantomas estriados palmares, que avisan de niveles altos de colesterol y triglicéridos, xantomas eruptivos difusos, que hay solo elevación de triglicéridos, o xantomas tuberosos en zona de extensión que indican alteraciones de colesterol y o triglicéridos, pero que ya normalmente están acompañados de una arteriosclerosis vascular. ¿Qué decir tiene los clásicos cuadros carenciales? Los que manifestaciones cutáneas son súper evidentes, ¿no? La hipovitaminosis A, que produce sequedad de piel, hiperkeratosis folicular, hiperpigmentación grisácea de zonas descubiertas, alopecia y sequedad de mucosas que puede conducir a la formación de fisuras y úlceras. La hipovitaminosis B1, el beriberi, que da lugar a una queilitis angular, lengua rojo purpúrica con hipertrofia de papilas y glosodinia, dermatosis eritemato descamativa en surco nasogeniano, queratitis, conjuntivitis, fotofobia y lacrimeo. La hipovitaminosis B3, la pelagra, que produce una fotosensibilidad y una erupción eritematodescamativa muy pruriginosa de zonas fotoexpuestas, especialmente intensa en manos y antebrazos, dando lugar al guantelete pelagroso, mientras que en el cuello toma forma de collar de borde muy bien definido, con prolongación hacia el esternón, que es lo que se denomina el collar de Kasai. La hipovitaminosis C, que se manifiesta como hemorragias perifoliculares en extremidades y abdomen, petequias en mejillas, equimosis, hematoma subcutáneo y gingivitis hemorrágica hiperplásica. La hipovitaminosis H, que puede afectar a niños de 2 o 3 meses de edad y que presenta dermatitis periorificial, queratoconjuntivitis, glositis, ataxia, hipotonía, retraso del desarrollo y alopecia. O por su parte, la presencia de la triada sintomática de erupción vesículo-ampollosa periorificial, alopecia y diarrea, que constituye la definición de la acrodermatitis enteropática producida por déficit de zinc. Podríamos seguir con un listado eterno de signos cutáneos de enfermedades sistémicas, desde los nódulos de Orle de la endocarditis bacteriana hasta los enantemas de la enfermedad de Kawasaki, desde las líneas de voz del hipoparatiroidismo hasta la amiloidosis secundaria al mieloma, desde las manchas café con leche de la neurofibromatosis hasta las lesiones palmoplantar en arabesco de la sífilis secundaria. Sin embargo, he querido mostrar solo un ejemplo de cómo la piel es nuestra mejor socia en el diagnóstico de enfermedades internas, formando parte de la consulta más frecuente y en ocasiones relevante en atención primaria, medicina interna y pediatría, excluyendo por supuesto el inabarcable conjunto de los síndromes malformativos congénitos, entre cuyas afecciones se incluye el tegumento cutáneo. Sin embargo, me resisto a no incluir un grupo de enfermedades donde la vinculación entre la piel y el resto del cuerpo es más estrecha, y me refiero a las enfermedades autoinmunes y a las autoinflamatorias.
Es en este grupo de enfermedades donde mi trabajo está más centrado ahora, y es en esta última parte de nuestra visita guiada que me gustaría referirme a la piel como modelo único de investigación en inflamación y en respuesta inmunológica. Porque es aquí y ahora donde la piel gana una nueva dimensionalidad y donde se hace verdaderamente compleja la integración de todos los conocimientos, de toda la información que nos da sobre nosotros mismos, sobre nuestra biología y sobre el maravilloso milagro de la vida. De sobra es conocida la vinculación entre las enfermedades autoinmunes y la piel, especialmente de las enfermedades más reumatológicas como el lupus eritematoso, la dermatomiositis o la esclerodermia. Su afectación cutánea es tan primordial como que en muchos casos el dermatólogo es el primer especialista al que accede el paciente. Y en los criterios diagnósticos de este grupo de enfermedades siempre están las lesiones típicas de la piel. El lupus eritematoso es el paradigma del diagnóstico a través de las señales de la piel, y no precisamente por las alas de mariposa, que si bien son las lesiones descritas como más patognomónicas, son las más infrecuentes. Sin duda, la manifestación más frecuente es la del lupus eritematoso cutáneo discoide, en forma de placas eritematosas de borde bien delimitado y escamas adherentes a la superficie que duelen a la palpación, eso es el signo de Besnier, y estas lesiones se localizan con predilección en zonas fotoexpuestas de cabeza y cuello, especialmente mejillas, nariz, frente, pabellones auricular y cuero cabelludo, aunque en la forma de lupus eritematoso cutáneo generalizado puede afectar también por debajo del cuello. Hay que decir que en muchos casos la experiencia clínica demuestra una enorme heterogeneidad de las lesiones cutáneas del lupus, y en la mayoría de los casos las lesiones típicas del lupus eritematoso discoide, atróficas, cicatriciales, se acompañan de otras más eritemato-edematosas, no descamativas, que denominamos lupus tumidus, y que afectan a la zona de las alas de mariposa o a las alas en vespertilio del lupus agudo. Y es que hoy por hoy los estudios inmunológicos han demostrado que la enfermedad debe considerarse como un síndrome continuo en el que la transición entre formas cutáneas intermedias y sistémicas es un hecho. De esta manera, algunos pacientes debutan y otros evolucionan hacia un lupus eritematoso intermedio o subagudo, cuya expresión más típica es esta, la de una erupción papulosa eritemato-descamativa de morfología anular o policíclica, más frecuente en la zona fotoexpuesta, y que tienden a coalescer, dando lugar a estas lesiones grandes en arabesco, aunque en otros casos toman un aspecto mucho más psoriasiforme y a veces confunden mucho con esta enfermedad. Y es que conforme avancemos en este grupo de enfermedades, menos claras estarán las fronteras entre ellas como consecuencia de la gran complejidad inmunotípica subyacente a los diferentes fenotipos clínicos. Estos pacientes asocian también alopecias no cicatriciales, telangiectasias pedunguiales y livedo reticular. En cuanto al lupus eritematoso sistémico o agudo, aunque la manifestación más típica del eritema malar en vespertilio, como hemos dicho, no es la más frecuente, y observamos elementos discoides, manifestaciones de lupus subagudo, además del fenómeno de Raynaud o fotosensibilidad marcada. Esta capacidad de evolución y transformación de la enfermedad autoinmune adelanta ya la plasticidad de estas enfermedades, condicionada por aquello que al principio de nuestra lectura denominábamos el exposoma, y que subyace en la variabilidad evolutiva y fenotípica de estos pacientes, en los que además de las lesiones de piel observamos una afectación sistémica que puede alcanzar cualquier otro órgano, especialmente las articulaciones y el riñón. Sobre este concepto sistémico de la inflamación y las enfermedades volveremos un poco más adelante. Otra característica de estas enfermedades es su capacidad de solapamiento con la aparición de síntomas de unas enfermedades en otras, hasta el punto de que se acepte el concepto del síndrome de solapamiento o enfermedad mixta del tejido conectivo para pacientes en los que coexisten los signos que acabamos de describir del lupus, junto con la presencia de un eritema edematoso periorbitario de anteojo o rash en heliotropo y pápulas eritematosas en ocasiones descamativas en las articulaciones interfalángicas, que es lo que conocemos como pápula de Gottron y que son súper típicas de la dermatomiositis, o en otros pacientes con la combinación con morfea, calcinosis o Raynaud, típico de la esclerodermia. Estos pacientes también presentan una combinación de síntomas articulares y musculares, artritis erosiva, deformante y simétrica, mialgias, pérdida de fuerza muscular, en ocasiones calcinosis yuxtaarticular, síntomas gastrointestinales, con pérdida del peristaltismo esofágico y dilataciones duodenales, pulmonares, del tipo de pleuritis transitoria, infiltrados pulmonares difusos o hipertensión pulmonar, cardíaca, como miocarditis, pericarditis, alteración del ritmo, y neuropsiquiátrica, como neuropatía trigeminal, meningitis aséptica y psicosis. Todas estas manifestaciones no hacen más que expresar que en un grupo de enfermedades, especialmente las enfermedades inflamatorias de base inmunológica, las bebidas a llamar INITs, la piel no es solo una pantalla donde se nos proyectan señales de una patología interna, sino que la piel también es parte fundamental de esa enfermedad inflamatoria, que por inflamatoria
hay que entender siempre como sistémicas. Enfermedades en las que, aunque hemos centrado la enfermedad en el órgano más afectado, o en el que primero se hace evidente las consecuencias de la inflamación, hay que entender que la piel es causa y efecto del propio proceso fisiopatológico de la inflamación, participando en su activación o en su perpetuación. Este fenómeno, que he introducido con las enfermedades autoinmunes, es el que actualmente lidera la investigación en las enfermedades inflamatorias crónicas cutáneas, especialmente la psoriasis como modelo de respuesta primordialmente TH1 y de la dermatitis atópica como modelo de respuesta primordialmente TH2. Ambas enfermedades están genéticamente predispuestas para producir una respuesta inmunológica inadecuadamente regulada o inadecuadamente dirigida, que termina produciendo signos clínicos típicos de la inflamación o de la reacción a gérmenes, condicionados en su evolución y en su fenotipo final por el esposoma, al que nos hemos expuesto durante toda nuestra vida, y especialmente durante los primeros años de ella. Ambas enfermedades se consideran en la actualidad parte de una enfermedad inflamatoria sistémica que, como tal, muestra la presencia de afectación de otros órganos y de comorbilidades metabólicas, cardiovasculares y neuropsiquiátricas. El camino en el conocimiento está aún, en la actualidad, en este grupo de enfermedades inflamatorias en la era transcriptómica, y es posible que para su entendimiento final sea necesaria la aplicación de inteligencia artificial mediante sistemas de machine learning que nos permite un tratamiento de datos mediante análisis de Big Data. Pero por el momento ya tenemos mucha información que parece apasionante y que pone encima de la mesa la necesidad de un afrontamiento integrativo de estos pacientes. Las enfermedades inflamatorias de mecanismo inmunológico engloban un conjunto de enfermedades inflamatorias muy variadas y multidisciplinares, como psoriasis, hidradenitis supurativa, artritis reumatoide, espondiloartropatía, enfermedad de Crohn, también en la vertiente TH2, dermatitis atópica, asma intrínseco, esofagitis eosinofílica, poliposis nasal, colitis ulcerosa o incluso el lupus eritematoso. En todas ellas, como decimos, existe una perpetuación de la reacción inflamatoria que termina siendo la responsable de las manifestaciones clínicas y que puede estar producida porque el factor iniciador no puede ser eliminado, como ocurre en las enfermedades autoinmunes, porque el sistema inmune contiene muchos mecanismos de amplificación cuya función fisiológica es de optimizar nuestra capacidad de combatir infecciones, o bien por un fenómeno de diseminación del epítopo. Esto es que las reacciones contra un antígeno libera otros nuevos antígenos y nuevas activaciones linfocitarias con la consiguiente implementación inflamatoria. El tipo de enfermedad que produce quedará, por tanto, determinada por el tipo dominante de respuesta inmune, y esta, como hemos definido previamente, por la predisposición genética y el esposoma de cada individuo. Este esposoma tiene cada vez más importancia nuestro microbioma, es decir, no solo la microbiota que convive con nosotros a nivel cutáneo e intestinal, sino las relaciones que entre la microbiota y nuestras células se producen constantemente. Este microbioma es variable y puede tener un papel fundamental en la activación o perpetuación de la reacción inflamatoria, como ha sido publicado en 2019 en Nature Communication por Farkis y colaboradores, en un trabajo en el que demuestra cómo las lesiones de dermatitis atópica se vinculan a un sobrecrecimiento casi en exclusiva de Staphylococcus aureus, mientras que las lesiones de psoriasis se vinculan a sobrecrecimiento de Cnerocorynebacterium, Neisseria y Lepotrichia. Del mismo modo, a nivel intestinal, Kim y colaboradores publicó en 2019 la disminución del lactobacillus y bifidobacterium en pacientes con dermatitis atópica, como previamente se había descrito en otras enfermedades inflamatorias de base inmunológica. Todos estos conocimientos parece que reafirman aquella famosa frase del filósofo y antropólogo Ludwig Feuerbach: los humanos somos lo que comemos. Porque efectivamente la microbiota intestinal está condicionada por la dieta, de forma que dietas poco saludables, ricas en hidratos de carbono y grasa saturada, o con alto índice glicémico, favorecen el crecimiento de especies proinflamatorias con disminución de flora protectora, entre las que se encuentran los lactobacillus y las bifidobacterias. Para aumentar más la complejidad, aunque clásicamente podemos diferenciar una respuesta inmunológica TH1, psoriasis, y una TH2, dermatitis atópica, esta división no es tan evidente en la biología real, sino más bien un predominio de inmunotipos, que incluso en algunos casos no está del todo definido y que podría explicar los cuadros clínicos mixtos o de solapamiento que observamos en algunos de nuestros pacientes. De esta manera, en 2019, el equipo del Mount Sinai, liderado por Emma Goodman, publicó los diferentes fenotipos e inmunotipos vinculados con la psoriasis y la dermatitis atópica, encontrando patrones mixtos en la población asiática y en los niños, donde la separación entre la respuesta TH2 y TH1 no está definida. Por otro lado, la dermatitis atópica es un modelo inflamatorio muy complejo, que se activa desde la inmunidad innata hacia una polarización de respuesta TH2, pero que con el tiempo se cronifica y termina transformándose o complementándose con una respuesta TH1-TH17, borrando aún más las líneas académicas entre las distintas respuestas inmunológicas. La presencia de la vía TH17 y de la interleuquina 17 es francamente interesante,
si queremos avanzar más hacia las comorbilidades de las enfermedades inflamatorias del mecanismo inmunológico. Puestos a entender que la inflamación es siempre sistémica, hace ya unos 7 años se comenzó a investigar la asociación de la psoriasis con otras enfermedades. Los diversos trabajos encontraron la asociación con enfermedades que compartían su misma fisiopatología, como la artritis, y que habría que entender como diversas manifestaciones de un síndrome inflamatorio multiorgánico, y la asociación estadística con un mayor riesgo de síndrome metabólico y enfermedad cardiovascular. Nuestro grupo, en 2016, como fruto de la línea de investigación en inflamación cutánea, presentó una tesis cuya autora fue la doctora Carmen Carranza, centrada en el estudio de comorbilidades en nuestra población con psoriasis. Y encontramos una asociación estadísticamente significativa entre la psoriasis y la presencia de síndrome metabólico, que además era mayor en los pacientes con formas severas de la enfermedad, así como mayores cifras de colesterol total y LDL. Estos pacientes además presentaban un mayor grosor de la íntima media carotídea, mediante ecografía carotídea, como factor asociado independiente en el análisis multivariante, lo que demostraba que la psoriasis, sobre todo la severa, se asociaba con riesgo cardiovascular por daño endotelial directo, independientemente de los factores de riesgo cardiovascular del síndrome metabólico. Desde entonces hasta ahora, la vinculación de la psoriasis con el aumento del riesgo cardiovascular directo y con la presencia de un síndrome metabólico es un hecho que se asocia con una disminución de hasta 10 años en la esperanza de vida de los pacientes con psoriasis severa. Así como también es un hecho demostrado su aceptación con la afectación de la salud mental en forma de depresión y ansiedad. Estos resultados nos llevaron a emprender un estudio publicado en 2019 sobre la presencia de estas comorbilidades en dermatitis atópica en España, sobre unos 62.000 pacientes atópicos, de los cuales 2.300 presentaban formas severas de la enfermedad. Los resultados mostraron resultados similares a los encontrados en la psoriasis. Por un lado, la dermatitis atópica se asocia con el resto de enfermedades inmunoalérgicas, es decir, con asma, rinoconjuntivitis alérgica, pero también encontramos las mismas asociaciones que con la psoriasis. Aumento del riesgo de depresión y ansiedad, que se relacionaban con la severidad de la dermatitis atópica, del riesgo cardiovascular y del síndrome metabólico. Estos resultados, que comparten otros especialistas dedicados a la enfermedad inflamatoria intestinal, en la artritis, en el lupus, en el asma, debe hacernos cambiar el paradigma de la forma en que hacemos medicina. No podemos quedarnos sordos a lo que nos está gritando la piel de nuestros pacientes, lo que nos gritan sus enfermedades y sus asociaciones. No podemos mantener un sistema organizativo basado en especialidades académicas, cuando estos pacientes requieren un abordaje multidisciplinar, moderno e integrativo, que dé respuesta a todas las cosas que le están pasando y que estén todas vinculadas de alguna forma a su inflamación crónica existente. De alguna forma. Debemos seguir escuchando a la piel porque el modelo inflamatorio que nos regala es de un enorme valor en la investigación biomédica, en concreto como modelo de investigación inmunológica. Fue gracias a las investigaciones de las enfermedades inflamatorias cutáneas que se consiguió definir el determinante papel que juega la interleuquina 17 en el proceso de inflamación crónica, permitiendo una nueva diana terapéutica probada con éxito y disponible para los pacientes con psoriasis, y estos hallazgos sobre los efectos y acciones de la interleuquina 17 ha sido realmente espectacular. Hablo de que tendrían que estar relacionadas de alguna forma, ¿no? Estas comorbilidades estén vinculadas de alguna manera. En 2010 empezaron a aparecer los primeros trabajos de investigación que vinculaban la activación de TNF-alfa y de interleuquina 17 en el desarrollo del hígado graso no alcohólico. Era un tema que había pasado desapercibido hasta que incluimos en nuestros procedimientos clínicos diarios los índices de riesgo de fibrosis hepática y encontramos que el 30% de los pacientes con psoriasis moderada severa tenían índices de fibrosis hepática secundarios a hígado graso no alcohólico con niveles que aconsejaban su derivación para seguimiento a la consulta de patología. En 2017, un análisis de transcriptómica publicado en Clinical and Experimental Immunology demuestra que el eje interleuquina 6-17 regula el desarrollo del hígado graso no alcohólico en modelos murinos. En 2019, un trabajo de Wenzel y colaboradores publicado en el British Journal of Pharmacology demuestra que el exceso de consumo de sal lo que induce es una polarización hacia la TH17 con aumento de interleuquina 17, que mediante su acción en el riñón, corazón y vaso sanguíneo participa en el proceso de producción de la hipertensión arterial. También en 2019, una publicación de Circulation Research define la inflamación y la inmunidad como el factor fundamental en el riesgo basal de desarrollo de la placa de ateroma, proceso inflamatorio que está iniciado por TNF-alfa e interferón gamma, pero que se perpetúa por la presencia del eje interleuquina 6-17. En 2017, un trabajo de Kohl y colaboradores asocia la presencia de interleuquina proinflamatoria, TNF-alfa, interleuquina 17 y 23, con el eje obesidad-cáncer, aplicándolo al cáncer de mama, al de hígado y al de colon. Y en un metaanálisis publicado en Nature Scientific Report en el 2018, se demuestra la presencia del TNF-alfa y el eje 16-17 en la población anciana con depresión y enfermedad de Alzheimer. Todos estos datos, si bien son preliminares e inconexos,
empiezan a construir un futuro diferente en la forma de abordar a nuestros pacientes. Un futuro prometedor en el que será posible una medicina personalizada en la que podamos elegir el mejor tratamiento para cada paciente y aún mejor establecer la mejor estrategia de prevención primaria en función de características genéticas, biológicas, demográficas, sociales, nutricionales, emocionales, socioambientales y educacionales. Un futuro que supone un reto organizativo de gestión económico y de adaptación a una nueva forma de hacer las cosas, que sirva para dar respuesta a las necesidades de la sociedad actual, que es a quien, en fin, dedicamos nuestra vocación y nuestra vida. Pues hemos llegado al final del recorrido por esta visita guiada. Espero que ahora, cuando miren su piel, sepan leer los que le quieren contar. Espero que este camino haya servido para descubrir una especialidad apasionante, por lo menos para mí lo es, viva, dinámica, compleja y diversa, y en muchas ocasiones incomprendida y trivializada. Es a lo que me dedico, al humilde oficio de leer la piel. Y les puedo asegurar que no he encontrado un libro más adictivo. Me hace muy feliz poder decirlo en voz alta y me hace muy feliz poder representarlo en esta Real Academia. He dicho. Muchas gracias, profesor Armario Ita. Ahora sí, tiene la palabra para pronunciar el discurso de contestación y recepción en nombre de la corporación el ilustrísimo señor don Manuel Rossetti Plaza. Excelentísimo señor presidente, excelentísimo, ilustrísimas señoras y señores académicos, señoras y señores. Esta Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz abre hoy sus puertas en sesión pública y solemne para recibir como académico de número al ilustrísimo señor don José Carlos Armario Ita, que ocupará el sillón vacante tras el fallecimiento del que fuera académico de esta Real Corporación, el insigne y recordado don José Rodríguez Murillo. Me congratula dar la bienvenida a don José Carlos Armario Ita a esta Real Academia de Medicina en representación de nuestra corporación, que le ha designado para ocupar una plaza de numerario en la sesión de dermatología por su relevante actividad profesional médica y docente en dicho campo. La tradición establece que el discurso de ingreso de un nuevo miembro de las Reales Academias de España sea respondido por otro académico que objetive las razones que llevaron a su admisión en la institución, glosando y valorando un breve resumen del currículum investigador y vital del nuevo académico, así como también los contenidos científicos de su disertación. Y por tanto, no quiero sustraerme a ello, aun al riesgo de que la limitación de tiempo me lleve a silenciar algunos de los méritos que tiene el doctor Armario. Estoy seguro de que él y ustedes, señoras y señores académicos, sabrán disculparme si omito algunos de los contenidos científicos de su disertación. Por eso, cuando el presidente de la Academia me designó para contestar el discurso de ingreso del profesor José Carlos Armario Ita, acepté con obligada disciplina, pero también con gran satisfacción porque se me brindaba la ocasión de dar a conocer la maravillosa persona que es José Carlos. Agradezco muy sinceramente a mis queridos colegas de la Academia el honor que me dispensan procediendo a mi designación para contestar hoy el discurso de ingreso en la Real Academia de Medicina del profesor
doctor don José Carlos Armario Ita, profesor titular de la Universidad de Cádiz. Me ha correspondido hoy a mí llevar a buen término ambas tareas, y debo señalar que la segunda resulta más fácil que la primera, pues tras una vida de amistad con José Carlos, es casi imposible evitar que el afecto y los recuerdos de las vivencias compartidas impregnen la que debiera ser una valoración formalmente desapasionada de los méritos que han determinado su admisión como nuevo miembro de esta Real Academia de Medicina. Quiero además señalar la satisfacción que me produce que el profesor Armario pase precisamente a ocupar el sillón de don José Rodríguez Murillo, un hombre cabal con quien compartí amistad y a quien recordaré siempre con afecto y profundo respeto. José Carlos Armario nació en 1973. Fue único hijo varón de la familia, junto a su hermana Karen, disfrutando de una infancia feliz y una educación esmerada en su Cádiz natal, concretamente en el Colegio de los Salesianos. Ya desde temprana edad, a los 6 años, soñaba con ser médico. Fue en la Universidad de Cádiz donde el joven José Carlos inició su carrera de medicina. Años de estudios en clases abarrotadas por cientos de estudiantes, confrontados a una combinación de profesores modestos y maestros brillantes e inspiradores, en las que el aprendizaje dependía mucho más de la voluntad del alumno que de las exigencias académicas. Años también de convivencia con colegas de otras facultades, que proporcionaban la oportunidad de formación humanística y científica que debe caracterizar al auténtico universitario, rodeado de muchos de los que en las décadas siguientes pasarían a ser líderes de la vida cultural, política, científica y académica. En aquel tiempo, las circunstancias obligaban a los jóvenes a decidir con prisa el camino a seguir, tanto en el terreno profesional como en el personal. José Carlos descubrió muy pronto su vocación por la dermatología, concretamente en el 6º año de la carrera, que era el curso donde se impartía, y por supuesto con el acierto que siempre ha presidido sus elecciones en ambos campos. Se incorporó nada más terminada su carrera al Hospital de Puerto Real para desarrollar allí su formación de residente en dermatología. El doctor José Carlos Armario Ita terminó sus estudios de licenciado en Medicina y Cirugía en la Universidad de Cádiz en 1997. Fue premio extraordinario Asunción Come a la mejor trayectoria académica. Debutó como alumno colaborador de la Universidad de Cádiz en el Departamento de Ciencias Morfológicas de la Facultad de Medicina. Obtuvo una beca predoctoral, beca colaboración, del Ministerio de Educación y Ciencia, y entre sus primeros galardones recibió el premio al excelentísimo Ayuntamiento de Jerez de la Frontera por el trabajo de investigación, modificaciones y adaptaciones del cuerpo humano con la práctica deportiva. Fue merecedor de una beca predoctoral, beca para la formación del personal investigador en España del Ministerio de Educación y Ciencia. Y una vez terminada la licenciatura, se incorpora a la unidad de dermatología del Hospital Universitario Puerto Real bajo la tutorización del profesor José Manuel Fernández Gomediano para realizar su formación MIR, que concluyó con la obtención del título de especialista en dermatología médico-quirúrgica y venerología por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el año 2002. En el 2004 se doctora defendiendo su tesis doctoral con el trabajo de investigación Estudio de los Sonricus micis como modelo experimental en dermatología comparada, bajo la dirección del profesor José Manuel Fernández Gomediano, y consigue el premio extraordinario de doctorado. Recibe una beca del programa de becas de investigación con cargo a grupos, proyectos y contratos con empresas de la Universidad de Cádiz. Su inquietud por el conocimiento hace que se habilite para la práctica de la medicina estética por el excelentísimo Colegio Oficial de Médicos de la provincia de Cádiz en el 2006. Ya en el 2003 se acredita como facultativo especialista de área de dermatología en el Hospital Universitario de Puerto Real
del Servicio Andaluz de Salud y en marzo del 2010 alcanza la categoría de personal estatutario fijo por oposición, consiguiendo la responsabilidad de la unidad de dermatología, responsable de la unidad de enfermedades inflamatorias e inmunoalérgicas, habiendo pasado primero por el Hospital Punta de Europa de Algeciras. Como profesional médico asistencial, ha conseguido la acreditación de calidad nivel avanzado de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía en el 2010 y ha formado parte del grupo de trabajo para la elaboración del proceso asistencial integrado Cáncer de piel de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía en el 2014. Y también ha participado en el equipo de trabajo para la elaboración del mapa de competencias médicos especialistas en dermatología, médico-quirúrgica y venerología de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía de la Junta de Andalucía del 2015. Realiza estancias en hospitales para mejorar su conocimiento y habilidades. Una en el Departamento de Anatomía Patológica del Hospital Universitario La Paz de Madrid, bajo la tutorización del profesor Félix Contreras, para la formación específica en dermatopatología. La otra en el Centro Dermostético, Clínica San Gabriel y Complejo Hospitalario San Pablo de la Universidad San Martín de Porres, en Lima, Perú, bajo la supervisión del doctor Carlos Echevarría, para formación específica en medicina tropical y técnica dermostética. El ambiente y el entorno humano en el que se desenvuelve marcarían para siempre la concesión de la medicina que José Carlos ha mantenido a lo largo de su vida profesional. Su servicio pasó a ser modélico en el panorama español, tanto en su concepción y diseño como en su ejemplar funcionamiento diario. Ello granjeó al doctor José Carlos un amplio reconocimiento nacional en el campo de la dermatología, en cuya evolución conceptual y reconocimiento académico en España ha jugado desde esos días un muy importante protagonismo. En el campo de la docencia, obtiene la plaza de profesor asociado de Ciencias de la Salud del Departamento de Medicina de la Universidad de Cádiz en el 2004. Y en el 2009 accedió a plaza de profesor asociado LOU del Departamento de Medicina de la Universidad de Cádiz para el área de dermatología. Y 3 años más tarde, en el 2012, se consolida como profesor contratado doctor de la Universidad de Cádiz, vinculado a plazas de facultativo especialista de área de dermatología médico-quirúrgica y venerología en el Hospital Universitario Puerta Real. Ya en el 2018, el profesor Armario accedió por oposición al cuerpo de profesores titulares de la universidad para el área de dermatología del Departamento de Medicina de la Universidad de Cádiz. Su capacidad docente le lleva a conseguir en las encuestas de satisfacción del alumnado estar por encima de la Universidad de Cádiz y se sitúa en una media de 4.5 sobre 5. Participa también en proyectos de innovación docente, sobre todo centrados en el uso de las tecnologías al servicio de la docencia en medicina, y es nombrado director del Congreso Internacional de Dermatología para Estudiantes de Medicina, el CIDEM. Igualmente es director y profesor del experto en enfermedades cutáneas en la edad pediátrica. El profesor Armario consta de una extensa actividad investigadora, 57 publicaciones ingresadas con factor de impacto, 32 libros o capítulos de libros, 23 conferencias y seminarios invitados, de los cuales 7 internacionales y más de 275 participaciones en congresos. Ha trabajado en proyectos de investigación competitivos de ámbito nacional y contratos de investigación. Entre las estancias, quiero destacar la realizada en el Departamento de Fisiología Humana y Farmacología Vittorio Sparme de la Università degli Studi de Roma, La Sapienza. Estos méritos hacen posible que en estos momentos posea varios escenarios de investigación. No debemos olvidar
que ha sido coordinador de las comisiones técnicas evaluadoras de la Agencia Estratégica en Salud en los años 19 y 20 de la Subdirección de Evaluación y Fomento de Investigación dentro del Instituto de Salud Carlos III, Ministerio de Ciencia, cargo que aún ostenta en la actualidad. La incorporación a la Universidad de Cádiz supuso en el área de la enseñanza médica la puesta en marcha de un nuevo esquema docente que en la disciplina de dermatología incluía la incorporación a la enseñanza de una amplia representación del personal médico de todos los servicios hospitalarios, apoyándose en el principio de que los responsables de proporcionar asistencia médica a cientos de miles de pacientes y formar médicos residentes era función de muchos sanitarios, que normalmente disponían de cualificación profesional más que suficiente para ofrecer una formación clínica a los alumnos pregraduados de medicina, siempre que adquirieran el correspondiente entrenamiento pedagógico. Quiero hacer hincapié como José Carlos, junto a otros jefes de servicio de los hospitales de Cádiz y Puerto Real, así como algunos profesores universitarios, tuvo responsabilidad directa en la iniciación y el éxito de un nuevo modelo de enseñanza clínica integrada y basada en una inmersión del alumno en hospitales y centros de salud, que durante algunos años inspiró el funcionamiento de la nueva Facultad de Medicina de Cádiz. Por tal camino, José Carlos fue involucrándose de modo creciente en el mundo universitario, propiciando la incorporación a los tradicionales esquemas curriculares médicos de nuevos y pujantes métodos asistenciales. Esto lo consiguió luchando tenazmente por acercar dos mundos tradicionalmente distantes, como eran, por una parte, el académico y por otra, el profesional hospitalario. El éxito coronó también su interés universitario y José Carlos obtuvo la plaza de profesor titular de dermatología. Su implicación en la gestión de la enseñanza ha estado siempre inspirada en la búsqueda de una más estrecha interacción entre dos servicios públicos de salud y la estructura académica, intentando alcanzar, como meta final, una total integración de ambas enseñanzas médicas. Todo ello ha hecho del profesor José Carlos un médico integral que representa como pocos el ideal del médico universitario, en el que se combinan armónicamente aspectos docentes y asistenciales, siendo este un modelo general de profesor al que él siempre ha aspirado para nuestro sistema de aprendizaje médico. Como si todo esto no fuera suficiente, el profesor Armario tiene una larga y fructífera trayectoria en la gestión tanto universitaria, asistencial o en la propia administración del Estado. En el ámbito asistencial, el profesor Armario es jefe de la unidad de dermatología del Hospital Universitario Puerto Real de Cádiz. Y en el ámbito universitario fue secretario del Departamento de Medicina de la Universidad de Cádiz entre el 2014 y el 2020. Y siguiendo con su inquietud universitaria, en marzo del 2020, el profesor Armario toma posesión como vicedecano de Centros Asistenciales y Relaciones Institucionales de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cádiz, cargo que sigue desarrollando en la actualidad. Como gestor, también tiene experiencia en la gestión de sociedades científicas, pero tal vez su actividad de gestión más importante es el desempeño de un puesto científico dentro de la Administración General del Estado, siendo coordinador de las comisiones técnicas evaluadoras de la acción estratégica en salud de la convocatoria 19-20 dentro de la Subdirección de Evaluación y Fomento de la Investigación del Instituto de Salud Carlos III. A la hora de elegir el tema de su discurso, José Carlos no ha querido refugiarse en un academicismo teorizante. En armonía con su visión de la práctica médica, enfocada a la búsqueda de soluciones realistas a los problemas del paciente, su disertación se ha centrado sin vacilaciones en analizar los problemas más acuciantes y difíciles de su campo de trabajo. Se trata de un tema apasionante y al mismo tiempo cargado con una disyuntiva de evidente interés personal y social, como son las patologías dermatológicas que a todos acaba afectando de un modo u otro y por tanto a nadie deja indiferente.
con profundidad y nitidez nos ha guiado el doctor Armario por una patología que, aunque a simple vista se presenta como una lesión focal, él ha sabido relacionarla con el resto de nuestra economía, de nuestro cuerpo. Ahora bien, desde mi punto de vista, tan solo me atrevería a reflexionar aún más sobre el impacto social que provoca cualquier lesión dermatológica, ya sea de rechazo, de miedo al contagio o bien de un triste cotilleo despectivo sobre las personas afectadas, que en la mayoría de las veces provoca cierta inferioridad respecto a los demás, sobre todo cuando su estatus económico no le permite costearse un arsenal de fármacos, cremas y técnicas que la hagan competir con el resto de los clientes. Y no olvidemos que la piel forma parte de la belleza. Por otra parte, hay muchos pacientes que se encuentran avergonzados de sus lesiones, llevándola a un comportamiento de ocultismo y rechazo a la sociabilidad. Pero no menos cierto es que la educación preventiva es algo que este país tiene como cuenta pendiente en sus currículums escolares. Es impresionante cómo la odontología ha conseguido en muy pocos años una prevención gracias al concienciamiento de niños, jóvenes y adultos. Las escuelas, los medios de comunicación y las redes sociales deben copiar estas actitudes divulgativas en lo que a la dermatología se refiere. Otro aspecto muy interesante serían las preocupaciones que debemos adoptar, o las precauciones que debemos adoptar ante el aumento progresivo en nuestro país de los deportes en auge que se desarrollan hoy en día en medios ambientes muy soleados y sin las medidas de protección debidas. Aprovechando que tanto nos gusta copiar y reflejarnos en las figuras mediáticas del mundo televisivo, reflexionemos y tomemos nota del consejo que nos envía la popular Tamara Falcó, cuando dice textualmente: todo el mundo debería visitar al dermatólogo una vez al año. Interesante consejo, ¿verdad? Pues practiquémoslo. Educar es prevenir. Y dice el refrán que la ignorancia se paga cara. En dermatología los motivos de consulta son pocas veces considerados serios, pero pueden causar dolor, incluso incapacidad, así como problemas sociales y emocionales cuando les restamos importancia. La piel es tan maravillosamente autosuficiente que podemos llegar a pensar que la tenemos garantizada para siempre o que podemos abusar de ella sin problema, pero merece y requiere de cuidados adecuados, principalmente a medida que nos hacemos mayores. La ignorancia mata al hombre y la piel, como ya se nos ha comentado, tiene memoria. Y hablando de memoria, creo que deberíamos reflexionar sobre las palabras del profesor don José Cabré Piera, catedrático que fue de esta Facultad de Medicina de Cádiz. Y dice textualmente en uno de sus escritos: la educación de un niño sanitariamente hace posible que sus expectativas de vida se prolonguen. Después de esta frase, pensemos en la educación sobre la piel. Con el doctor Armario hemos podido disfrutar de sus palabras y nos ha conjugado con sus imágenes, sus análisis, sus prevenciones y, en definitiva, con su fascinación por el placer de descubrir cuanto se puede aprender de la dermatología. En un laudatio de contestación a un nuevo académico, puede optarse, como ya he dicho, por glosar su currículum y contestar la lesión del electo, pero yo respeto a esta última y no lo haré. Quédense ustedes con sus magníficas ideas, sus profundos pensamientos y sus brillantes concesiones, que yo no voy a contestar. Sería pretencioso por mi parte el hacerlo, y siempre es saludable practicar la autocrítica y limitarnos a aquello que realmente sepamos hacer. Por todo lo expuesto, considero que el discurso del profesor Mariovita, lleno de experimentada sabiduría, confirma el acierto de nuestra Real Academia al admitirlo como uno de sus miembros. Estoy seguro de que la incorporación del doctor Armario, esta institución enriquecerá las aportaciones científicas y sociales que la Academia realiza para fomentar de
forma adecuada con sus fines el progreso de la medicina en todas sus facetas, tanto en la ciudad de Cádiz como en cualquier rincón del mundo. He citado algunos aspectos relevantes, pero parciales, del trabajo que resume una vida dedicada a la excelencia en la asistencia médica, en la docencia universitaria y en la investigación de calidad, que le han valido al profesor José Carlos Armario Ita para ganar el reconocimiento y el aprecio de múltiples colegas tanto a nivel nacional como internacional, ya que forma parte de muy diversas sociedades científicas. Ya termino, señoras y señores. Esta es la personalidad del ilustrísimo señor don José Carlos Armario Ita, forjada con su esfuerzo personal y con la inestimable y cariñosa ayuda, como él ha dicho, de sus pilares familiares como su esposa Carmen y sus hijas Inés y Carmen, que han hecho posible que hoy le recibamos en la Real Academia después de habernos deleitado con un brillante discurso. Permítame que en nombre de cuantos constituimos la Real Academia de Medicina le exprese nuestra más calurosa bienvenida. Y termino como empecé, agradeciéndole la honra que nos hace aceptando el nombramiento de académico de número. Como decía Aristóteles, enseñar no es una función vital, porque no tiene el fin en sí misma. La función vital es aprender. Y con su incorporación a nuestra academia, se nos brinda a todos la ocasión de aprender. He dicho en Cádiz a 1 de diciembre del 2022. Gracias. Se va a proceder a la imposición de la medalla y entrega del título de académico de número al ilustrísimo señor don José Carlos Armario Ita, que tendrá la amabilidad de aproximarse a la mesa. A la mesa, por favor. Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, excelentísimos e ilustrísimos señores académicos, señoras y señores, muchas gracias por asistir al acto de hoy, uno de los actos más importantes en una academia de medicina. Hoy he recibido como académico de número de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz don José Carlos Armario Ita, profesor de esta universidad, que ocupa en la actualidad el cargo de vicedecano de esta facultad. Su actividad asistencial, como ha quedado dicho con anterioridad, se centra en el Hospital Universitario de Puerto Real como responsable de la unidad de dermatología, médico-quirúrgica y venereología.
No insistiré en el recuento de los méritos que le han hecho ser elegido miembro de nuestra corporación, pues tal labor ha sido realizada de un modo brillante por el profesor Rossetti Pla. Ocupará la plaza de dermatología. Dicha plaza fue ocupada con anterioridad por don José Antonio Rodríguez Murillo. El discurso de este versó sobre el origen de la ilustración dermatológica, a modo de homenaje a aquellos que iniciaron el desarrollo científico de la dermatología como especialidad que hoy continúa nuestro nuevo académico. Permítanme recordar alguna frase de quien realizó el discurso de contestación de su antecesor en la plaza. Dicha contestación fue realizada por el profesor González Infante, quien decía: constituye un sentimiento de júbilo el que en este acto se le dé la bienvenida por la Academia a un nuevo miembro numerario, lo cual es un signo de vida, en el sentido de la inyección de conocimientos que nos suministra su saber y entender la parcela de las ciencias médicas que constituye su especialidad. Esta inyección de conocimiento y a su difusión se aplicará a nuestro nuevo académico, cuyas conferencias permitirán la puesta al día de nuevos conceptos. De hecho, la primera de ellas, lo que tu piel me cuenta, la ha impartido hoy. La piel como escaparate mediante el cual señalamos gran parte de lo que poseemos o carecemos, y que al mismo tiempo, llegado el caso, pudiera ser motivo de estigmatización. Excelente disertación sobre las anomalías cutáneas derivadas de la exposición a agentes recreativos o profesionales, entre otros, y excelente el análisis de la detección de enfermedades internas a partir de signos dermatológicos o de los mecanismos subyacentes a la enfermedad inmunomediada. Dice el doctor Armadillo, y es tremendamente agradable oír y leer en la última frase de su discurso, que me hace muy feliz poder representar el humilde oficio de leer la piel en la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz. Sea bienvenido a esta corporación. Se levanta la sesión.